Bienvenidos una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Crash of Survival, sí, como pueden escuchar la musiquita de fondo, creo que se está escuchando. Estamos en este juego y vamos a estar hablando un poquito de lo que me preguntan todo: ¿qué pasó con Crash of Survival? ¿Por qué no está jugando más? ¿Qué pasa que no subí video? ¿Qué pasa que no te vemos en directo? Y vamos a estar hablando sobre todo eso, el tema del lanzamiento global y demás, así que vámonos rápidamente para abajo. Bien, antes de ir al juego vamos a estar acá en lo que es el Discord, ¿sí? Tengan en cuenta esto, ¿sí? Nosotros ya vimos, bueno, este es el servidor oficial de ellos, ¿sí? Tengan en cuenta de que pueden ir a través del juego, en ajuste tienen la sección del Discord, ahí pueden ir y aceptar la invitación para unirse a su servidor, en caso de que no estén. Y bueno, acá van viendo todo lo que es novedades. Podemos ver que bueno, ya sabíamos que la beta estaba abierta en algunos países, en que ya estaba en español, ya había salido global, entre comillas, pero iban a ir largando de a poco los países, ¿sí? Y podemos ver que, por ejemplo, el 25 de febrero se salió en Portugal, salió en Filipinas, Tailandia, Nigeria, Eslovenia, Uruguay y Taiwán a partir de hoy. O sea que el 25 salió en esos países, ¿sí? Iban agregando. Después, el 28, 3 días después, salió en Brasil, Irlanda, en China, en México, en Tailandia, así que hay mucha gente que me mira a mí de México que me decía yo, todavía no lo tengo. Bueno, a partir del 28 ya lo pueden conseguir en la Play Store, ¿sí? Y en el día de ayer, sí, fíjense acá, el día de ayer a las 6 de la mañana Argentina, salió este mensaje que está acá, que lo vamos a copiar y lo vamos a traducir porque este sí es un poco más. Y dice: con el lanzamiento del juego en Rusia, en CIS, en Estados Unidos, Crash of Survival Open Beta ya está disponible en todo el mundo. O sea que ya está global. Ahora sí, en teoría, en todos los países que estén viendo este video tienen que entrar a la Play Store y lo tienen que poder descargar. Sí, recuerden que las personas que lo hayan descargado con VPN o con APK en su momento pueden seguir jugándolo y lo pueden actualizar desde la Play Store sin problema, porque la cuenta no se pierde y se podía vincular. Pero ahora ya está global y ya lo pueden jugar en todos lados. Entonces, a partir de ayer ya está global. Ahora sí estamos acá en el juego, ¿sí? Bueno, yo sigo por ahí entrando a reclamar los objetos, ¿sí? Fíjense que estoy sacando, bueno, algunas cositas de acá en el buzón. Tengo algunos cristales, no sé cuánto exactamente tengo, pero sigo, obviamente, que 143. Vamos a aprovechar a comprar una cajita de estas. A ver qué me toca. 3 libros de eso, bien, vamos a reclamarlos y vamos a aprender a salir, ¿sí? ¿Qué pasa? Que no ando subiendo contenido, que no ando grabando, que no ando jugando y nada de eso. Ahí les comento, ¿sí? Bueno, recolector de baúl, puedo sacar más coso, algodón y algodón al 2. Bien, el tema es el siguiente, ¿sí? La verdad que es un juego que me gusta mucho, me llama mucho la atención. Pero como todo juego de supervivencia y como todo juego nuevo, tiene un límite, un techo, ¿sí? Pasó en Last Day y pasó en Frostborn, que son dos grandes juegos que jugué desde los inicios, ¿sí? Green Soul también lo he jugado desde el inicio, pero no tanto como para llegar a este punto. El tema es el siguiente, ¿sí? En Last Day, cuando empezamos, lo único que podíamos hacer era ir a zonas amarillas y amarillas, verdes y rojas de madera y de piedra. Lo único que podíamos hacer era subir la base a nivel 2, porque no existía todavía el roble para subirlo a nivel 3. Y no teníamos ni OD, no teníamos nada, porque apenas salió el juego fue casi 2, 3 semanas en donde solamente se podía farmear y armar la base. Pero como era nuevo, era novedoso, era increíble, estábamos todos super viciados y yo en menos de un día ya tenía la base full nivel 2 de los farmeos, de lo loco que estaba, ¿sí? Cuando salió el Búnker Alpha no pude ir porque mi celular no aguantaba la capacidad y todo eso. Entonces, bueno, cambié de teléfono y empecé a hacer el Búnker Alpha. Y el Búnker Alpha solamente tenía un piso, así era el lobby y el piso 2. Obviamente que después fue creciendo y todo, pero para todo eso pasó bastante tiempo. Pero como le digo, era un juego nuevo que llamaba mucho la atención y estábamos todos ansiosos esperando 1 o 2 meses las actualizaciones para ir viendo las cosas nuevas que traían. Bien, en Frostburg también pasó lo mismo, ¿sí? El que juega a Frostburg desde los inicios, hace 2 años cuando salió
el juego pasó exactamente lo mismo. Al inicio solamente teníamos las zonas de farmeo, la base a nivel 1 y nivel 2 porque, bueno, en realidad en Frostborn sí ya existían los muros a nivel 3 porque en las zonas rojas ya conseguíamos el arce, aunque obviamente que era muy difícil subir una base a nivel 3 en los inicios, pero sí los nivel 1 y 2 lo podíamos hacer tranquilamente, ¿sí? Y después lo que es Odín, lo mismo pasaba así, teníamos el santuario de Odín, pero solamente teníamos el lobby y el piso 2 y la puerta de color verde, la puerta, la forja y archivo todavía no existía, entonces también pasaba mucho que era un juego que vos podías viciar en un par de horas, conseguir tu base full nivel 2 y se terminaba el contenido o se terminaba lo que era las cosas para hacer, pero como tiene la parte, sí, hoy en día pasa lo mismo, como tiene la parte multijugador, uno puede a llevarlo con otro tipo de entusiasmo al juego por el tema de que jugamos con amigos, como, o sea, yo tengo la base full, ya no puedo hacer mucho PvP, pero puedo ir a Odín, puedo ir con el Colo, puedo ir con Axel, puedo pasarla bien sin necesidad de haciendo siempre lo mismo, lo podemos pasar bien. Si pueden ir a ver el video que dejo por acá arriba en caso de que no lo hayan visto, como hicimos Odín con los ojos cerrados. La verdad es que la pasamos bien, nos reímos y es un juego que la idea es esa, así jugar con amigos, jugar multijugador y pasarla bien, sí, más allá de lo que hagamos. Obviamente que, como dije ayer en el directo, me dan ganas no tenés ganas de tener otro santuario, tenés ganas de tener zona nueva, sí, tengo ganas de un montón de cosas, pero mientras no esté eso, vamos a jugar a lo que hay y lo podemos pasar bien porque jugamos con amigos. En cambio, Last Day me falló eso, ¿sí? Es un juego que me gusta mucho, pero hacer todos los días lo mismo me aburre porque estoy solo. Y en este juego me está pasando lo mismo, ¿sí? Fíjense que, bueno, acá directamente encima no tenemos ni bases, ¿sí? O sea, porque las bases son estos cuadrados que obviamente yo puedo venir y subir los cofres, los puedo mejorar. Sí, lo mejoramos, listo. Mejoro eso y construyo el cofre nivel 2. No sé qué estoy mejorando en realidad. Ahí está, sí, subimos el cofre. Ahora a nivel 3 no puedo poner tanto pegamento y eso todavía no conseguí. Obviamente que podemos hacer eso, podemos mejorar el castillo, podemos mejorar los bancos de trabajo, sí, se puede hacer todo eso. ¿Tiene modo historia? Sí, tiene modo historia. Que bueno, ya lo habíamos llegado al final, después avanzamos un poco más de nivel y aparecieron nuevas misiones, ¿sí? Que es... Ahora me tengo que ir a la zona esta y es el tema de los cuervos en la zona esta de acá, de la ruina de la hacienda. Pero no sé, es como que me saturó, porque primero que para ir a ese lugar tenemos que tener un poco más de nivel, una arma mínima. El tema de las curaciones, tenemos que estar todo el día farmeando, y no sé, la verdad que necesito el multijugador. Yo la verdad que tenía la esperanza de que, la verdad que sacaron bastante rápido el tema así cuando dijeron que iban a estar unos días y iban a sacarlo global poco a poco. Yo pensé primero pensé que iba a ser un poco más rápido, pero igual así todos la sacaron bastante rápido. Recuerden, creo que ellos también son una empresa rusa y en Rusia están en guerra y todo eso y siguen trabajando y siguen pudiendo sacar cosas que en Frost por eso no está pasando. Frost está totalmente parado por el tema de la guerra y hay que entenderlo. Ellos siguen trabajando y siguen sacando cosas, pero yo calculaba que en el día de ayer el lanzamiento global iba a venir con una actualización multijugador, el PvP, la arena o algo que hiciera que volviéramos con ganas al juego y jugar con amigos y demás. La verdad que lo repito, es un juego que me gusta mucho, que creo que tiene potencial, pero me cansé de estar farmeando las zonas para hacer el coso, la iglesia. La hice 4 veces, 5 veces y ya me cansa, es muy aburrido. O sea, como todo, ¿no? Como el santuario, ya me lo sé de memoria, ya sé a quién tengo que matar, cuándo a golpe triple, coso. Pero como lo hago en solitario, la verdad que me cansó un poco la iglesia. Y eso se hace todos los días. Después, obviamente, bueno, las zonas de farmeo ya también ya no me interesa farmearlas. Y puedo seguir avanzando en lo que es el modo historia yendo a este lugar. Sí, podría ir, que es algo nuevo que no lo conozco. Esta zona nunca fui una sola vez que mostramos el inicio y nos fuimos. Pero el tema es ese, que yo para ir a esta zona necesitaría primero farmear zonas de acá abajo para recuperar vendas y equipamiento para poder ir allá y poder seguir avanzando en modo historia, pero no me llama la atención en este momento seguir farmeando y demás. Entonces
me pasó a mí, ¿no? Obviamente que yo conozco gente que está súper viciada, gente que sigue jugando muy activo y la verdad que me alegro por ello, pero es como que me cansé rápido, le di mucho tiempo a los primeros días y me saturó un poquito, ¿no? Pero repito, el juego es bueno. Sé que hay mucha gente que está muy viciada con esto, pero a mí me falta una chispa que haga que me den un poco más de ganas de jugar. Por un momento lo voy a dejar así en stand-by. Vamos a esperar que salga así. Cuando salga una actualización o algo nuevo, lo vamos a traer, lo vamos a mostrar. Si llega a salir multijugador, mejor, lo vamos a seguir jugando. Pero por el momento lo voy a dejar en stand-by. Vamos a ir viendo de reojo qué es lo que está pasando en el juego y cómo sigue evolucionando, ¿sí? Así que nada, gente, era comentar esto un poquito de qué me pasaba con el juego, las sensaciones que me está generando y el estancamiento que me generó en los primeros días, ¿sí? Igual no quita que mañana capaz que estemos haciendo un directo en Twitch avanzando en el modo historia, pero ya le digo, hace 4 días que no entraba y hoy entré nada más que a reclamar el arma y estar un ratito acá grabando este video, pero no creo que esté haciendo directo por estos días, salvo que salga la actualización o algo nuevo, ¿sí? Así que no le robo más tiempo, gente. Nos vemos esta noche 21:30 en YouTube para más contenido. Chao, chao.